Él dijo Lisbeth Viváez, ¿verdad? No fue que yo escuché mal. Bueno, alguien me dijo que yo estoy para como quiera, porque si soy Baez, estamos bien. Bueno, que yo soy Baez, de hecho. No es que estoy pegada, ese es mi apellido de soltera. De cuando era soltera, ¿verdad? Del verbo no quiero volver a ser jamás. Betel, qué bueno es estar aquí. Aunque te confieso que a veces es mejor estar allá. Reciban un abrazo y un beso hermoso de nuestra pastora. Haga una bullita para que ella lo escuche. Déjame ver, chicos. Pónmele la cámara para que la pastora salude, para que ellos saluden a nuestra pastora hermosa que está en línea, que les manda un saludo, que los ama, los extraña. Déjame ver, ahí está. ¿Dónde está la cámara? Say hi, people. Por ahí va. Siga. Todavía está como una ola. Sigue ahí. Ok, ya volvemos aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ahora mire, haga así como yo le digo a los hijos míos. Respire. No tiene que hacer otra vez. No vaya a hacer que se me duerma ahí. Qué bueno que está en casa. Este es el mejor lugar para estar. ¿Me permite orar antes de empezar la palabra? Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios extraordinario. Como decía la canción con la que adorábamos hace un ratito, eres el Dios de lo imposible. El Dios que hace lo que nosotros siquiera podemos pensar. El Dios que nos amas con un amor incondicional. Y el Dios que tienes un propósito eterno con nuestras vidas. Es un privilegio, es una bendición estar en tu casa. Compartir tu palabra, que yo sé que es como una espada que llega hasta lo más profundo. Una palabra que transforma el corazón, que llega hasta el intelecto, que nos conecta con tu presencia y que nos ayuda a salir de aquí renovados en el conocimiento de quiénes somos y quién eres tú, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pastora le manda a decir que ella está en Georgia, ella está atendiendo unos asuntos de salud, pero ya regresa. Ya regresa, amén. Uno de los temas centrales que encontramos sobre todo en el Antiguo Testamento es el tema de Israel. Vemos al pueblo de Israel y todo lo que envuelve desde sus inicios hasta todo su desarrollo es algo que lo encontramos a través de las Escrituras o desde el principio. Vemos como Dios escogió un pueblo que Él separó para Él, que Él apartó para que fuera su propiedad, para que lo adorase a Él. Y esto no es algo nuevo, es algo que vemos como Dios libertó a su pueblo, como Dios hizo cosas extraordinarias con su pueblo. Y si usted va conmigo al libro de Éxodo, yo quiero tomar un momentito para hablarles de algo que se encuentra en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Una historia para muchos quizás bien conocida, para otras quizás no tanto. Si usted es lo que la conoce mucho, usted pues ore para que los que no la conocen tanto, la palabra les llegue. ¿Ven? Y en el capítulo 14 encontramos la porción donde el Señor está haciendo una obra extraordinaria con el pueblo de Israel que se encontraba en Egipto. ¿Usted ha leído eso? Está bien, porque si no lo ha leído, como quiera lo va a leer ahora. Y en esta historia, no le voy a hacer toda la historia, pero el pueblo de Israel, por condiciones que fueron designios de Dios, llega a Egipto, pasa un tiempo en Egipto y terminan siendo esclavos. Pero ¿cuántos saben que Dios siempre tiene un propósito mayor? Y llega un tiempo donde Él escoge a un hombre, Él lo llama
y lo envía para libertar a su pueblo. Y entonces cuando estamos aquí en el verso 14, es cuando justamente el Señor le había dado instrucciones a Moisés de cómo iba a ser la libertad del pueblo, de qué ellos tenían que hacer, de cuáles eran qué proceso tenían que ellos llevar a cabo. Y dice que el pueblo, Dios le dio gracia, ellos empezaron a pedirle a la gente de lo que ellos eran esclavos hasta que salieron con todo lo de los egipcios. Hasta el punto que cuando los egipcios se dieron cuenta que lo habían estafado, no estafado, que ellos entregaron todo, dijeron, ay, pero ¿qué fue lo que hicimos? Y salieron detrás de ellos, lo cual era un propósito de Dios también. Los egipcios salen detrás de los hebreos y encontramos en el capítulo 14, el verso 1, empezamos así, dice, después Dios le dijo a Moisés, diles a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-hahirot. Eso mismo, lo que usted leyó. Mi lengua está medio. Es decir, entre el mar y Migdol, que está exactamente frente a Baal-Zephón. Así el rey de Egipto pensará, en unas versiones dice el faraón, él va a pensar que cuando ustedes llegaron al desierto no supieron qué hacer y decidieron devolverse. Yo haré que el rey se ponga terco. ¿Usted conoce a alguien terco? Cuidado si es Dios que lo está poniendo terco. Y entonces cuando él se ponga terco, yo voy a hacer que él vaya a perseguirlos. Pero cuando lo haga, yo destruiré su ejército y le mostraré mi gran poder. Así sabrán los egipcios que yo soy Dios. Los israelitas hicieron todo lo que Dios les mandó hacer. Y cuando el rey de Egipto supo que los israelitas se estaban escapando, él y sus asistentes se arrepintieron de haberlos dejado ir. Y dijeron, pero qué locura hemos hecho. ¿Cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran? Y ahora, ¿quién va a trabajar para nosotros? Dios hizo que el rey se pusiera terco, exactamente lo que había dicho. Dios le dijo a Israel lo que iba a pasar antes de que pasara. Hasta esta parte, a mí me encanta la palabra y cuando yo la leo es como literalmente, yo tengo una película en la mente. Y yo voy buscando los detalles, los puntos. Y es como que cobra vida. Dios acaba de libertar a un pueblo. Mira, no eran 2 o 3, era un pueblo numeroso. Salen de Egipto, están en el desierto. Y de momento, el Señor le dice a Moisés, oye, detente, yo quiero que tú regreses y acampes. Tú vas a regresar y vas a acampar porque yo voy a hacer que de donde tú saliste ellos salgan a perseguirte. Si Moisés hubiese sido algo como yo, le dice, Señor, ¿y cuál es el relajo? Él le dice, espérense ahí, y él comienza a mostrarle su plan, porque yo quiero que ellos piensen que es que tú no tenías salida, que tú saliste, pero saliste sin dirección, que no fue Dios realmente que te habló, sino que fuiste tú el que decidiste que ibas a ir. Entonces, vemos como este pueblo numeroso sale, ellos luego vienen los egipcios detrás de ellos, que se dan cuenta del error que han cometido. Y mire esto, Dios les habló, ¿recuerda? Dios les dijo lo que iba a pasar. Dice que el Dios hizo que este rey se endureciera el corazón y que
cogiera, dice que se llevó 600 de los mejores carros de guerra y todos los demás carros que encontró en Egipto. Primero, él le entregó a los judíos, a los hebreos, todas las posesiones. Luego, él decide que va a sacar todos los carros de Egipto. Quizás no la mejor estrategia militar, pero sale. Y entonces dice que poco después los egipcios alcanzaron a los israelitas en el lugar donde Dios los había puesto. Lo interesante es que a pesar de Dios haberle dicho a los israelitas exactamente qué iba a pasar, encontramos en el versículo 10 que ellos se llenaron de miedo. Y entonces empezaron a pedirle ayuda a Dios. Señor, oye, no es muchas veces la que tú tienes la capacidad de ver en la película lo que va a pasar después, desde antes. Ellos tuvieron la oportunidad de que se les dijese lo que iba a pasar. Luego llega el momento donde está pasando y ellos se les olvidó. Se llenaron de miedo y empezaron a clamar. Y entonces a Moisés y ellos le empezaron a decir: ¿por qué tú nos sacaste de Egipto? ¿Por qué fue que nos trajiste a morirnos en este desierto? ¿Acaso no había suficientes lugares para enterrarnos en Egipto? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Los mismos que estaban esclavizados, los mismos que estaban comiendo cebollas, que estaban pasándola mal. En el momento que salieron de esa condición, que vino lo inesperado, prefirieron volver a esa condición. Ellos comenzaron a reclamar que hubiese sido mejor quedarse como esclavos. Y Moisés le dice: tranquilo, no tengan miedo. Ustedes dejen de preocuparse, que ustedes van a ver cómo Dios va a salvarlos, porque Moisés estaba sostenido de la palabra que Dios les había dado. A estos egipcios que hoy ven, y él les dice: a lo que ustedes están viendo hoy, ustedes no lo van a volver a ver nunca más. Pero mire esto. Luego dice que Dios le dice a Moisés: ¿y tú por qué me estás pidiendo ayuda a mí? Vamos a volver. ¿De quién fue la maravillosa idea de libertar al pueblo de Egipto? Fue de Dios. Dios fue quien decidió que iba a escoger a un hombre que no tenía todas las calificaciones que podríamos llamar. No era el hombre más elocuente al hablar. Dice que tenía un problema de tartamudez. Y para los que somos un poquito menos pacientes, eso sería un problema. Un poquito menos, imagínense. Ustedes se imaginan. Sería un problema. Entonces Dios lo escoge. Luego Dios le dice: espérate aquí, que los que te están persiguiendo vienen a perseguirte. Pero espérate aquí. En mi libro, si me van a decir que alguien me va a perseguir, escóndete. En el libro del Señor, no, espérate aquí que vienen a perseguirte, espérate. Entonces, después vemos que el Señor le dice en el verso 15: pero, ¿y por qué tú me estás pidiendo ayuda a mí? Y yo le hubiese dicho: ¿hoy a quién se la pido? ¿O tú pretendes que yo vaya a hacer una excepción con el egipcio, con el faraón, para que por favor me preste unos caballos para yo cruzar? Si usted se pone a pensar, usted dirá: oh, pero señores, es que el Señor a veces tiene un sentido del humor que va un poquito más allá. Y Él le dice: mejor
Mejor, en lugar de estarme pidiendo ayuda, dile a los israelitas que comiencen a caminar, que sigan. Y seguir hubiese sido muy fácil. El problema es que frente a ellos había un mar. Y detrás de ellos había un ejército. Y es como dice, usted o se muere ahogado o se muere por espada. Pero, di que usted escoja. Pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que hay tantas veces que Dios está más interesado en cambiarte a ti que en cambiar tus circunstancias. Porque tantas veces nuestras oraciones están enfocadas en lo que necesitamos que Dios cambie por nosotros. Pero muy poco de eso está en el énfasis de lo que Dios tiene que cambiar en mí para yo cambiar la circunstancia. Parece que le gustó, vamos por ahí. Y cuando habla que de este cambio, no es un cambio de naturaleza lo que Dios tiene que hacer. Más bien es un cambio de mentalidad. Cuando Jesús fue a la cruz, Él lo hizo para satisfacer una deuda que tú y yo teníamos por causa del pecado. Cuando Jesús fue colgado en ese madero, Él lo hizo porque tú y yo éramos incapaces de pagar el precio para cumplir por el pecado que estaba sobre nosotros. Dice que la paga del pecado era muerte. Un pecado que fue impuesto en nosotros gracias a la obra de Adán. Pasamos ya sobre el dilema. A usted nadie le preguntó, a mí tampoco. Nacimos con el paquete. El único compromiso suyo fue haber nacido. Y verdad que le gusta haber nacido. Entonces no se queje. Ahora nos encontramos con una condición que por años nos mantuvo alejados de la gracia de Dios, porque se necesitaba alguien que cubriera esa falta, y eso vino a ser Jesús. Ahora, la muerte de Jesús fue necesaria para que nosotros fuésemos declarados no culpables. Para que cuando el Padre nos ve, ahora no pueda ver las faltas, pueda ver a Cristo y pueda ver su sacrificio. Amén. Sin embargo, no fue hasta que su resurrección fue efectuada que nosotros fuimos colocados en la posición de recibir esa justificación que nos garantiza que somos hijos, que recibimos herencia, que fuimos colocados nuevamente en el lugar que perdió Adán. Y con el nuevo nacimiento se nos garantiza que tenemos vida eterna, pero que somos hijos de Dios, que somos una nueva generación, que tenemos una nueva naturaleza. Y encontramos una porción donde alguien se le preguntó, pero alguien preguntó curioso como yo, ¿y cómo yo puedo nacer de nuevo después de verdad? Después de estos 25 años, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? No, les digo ahorita. Lo que pasa es que yo tengo 25 años de haber cumplido 12. Entonces, son 25. Bueno, y de hecho todavía no los cumplo. Así que todavía estoy 18 más 18. Pero este hombre se le pregunta, ¿cómo es esto que yo tengo que nacer de nuevo? Y le dice, tú sabes que tú no vas a volver a entrar al vientre de tu madre. Estamos hablando de un nacimiento que es por el Espíritu, que es de acuerdo a la obra de Jesús, que es creyendo que todo lo que somos sin Cristo ya está muerto, que todo lo que tenemos no tiene sentido si no es para Dios y con Dios. Y entonces
Se trata de que ya esa obra de Jesús fue completa, que Él logró lo que tú y yo no podíamos jamás lograr, para que hoy tú y yo pudiéramos obtener todo lo que Él hizo por nosotros. Y Jesús hizo todo lo que Él tenía que hacer que nosotros no podíamos. Pero así como el Señor le dice a Moisés, ¿y por qué tú me estás pidiendo ayuda para hacer algo que le tocaba a Moisés? Así hubo cosas que Jesús no las hizo porque nos corresponden a nosotros. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento que en lugar de decirte tú tienes que cumplir toda la ley, se te dice sé santo. Que en lugar de decirte tienes que cumplir todas las leyes, se te dice tú tienes que renovar tu mente para pensar como gente santa. Entonces vemos cómo este pueblo, pues vemos a Egipto, al desierto, y ellos están parados esperando. Dios les dice empiezan a caminar, ellos empiezan a andar. Moisés abre las aguas. Y mire, usted lo puede poner, hay gente que dice que el agua no se abrió, que pueden decir muchas cosas. Esta versión nos dice que hubo un viento fuerte y las aguas se pararon como si fueran dos columnas y ellos pasaron en seco, se dividieron y ellos pasaron en seco, ¿verdad? Lo hemos visto en películas. ¿Cuántos vieron esas películas antiguas? La película, los efectos de esa película eran gloriosos para ese tiempo. Y ellos empiezan a caminar. Lo interesante que a mí me llama la atención es que los egipcios también caminaron en seco sobre el agua. Usted se ha puesto a pensar, porque siempre hacemos el énfasis en que que los israelitas atravesaron el mar y caminaron sobre el agua, pero los egipcios venían atrás y ellos también caminaron sobre el agua. Dice que Moisés por su parte le extendió su brazo sobre el mar e hizo que los fuertes vientos soplaran durante toda la noche. El viento partió el mar en dos y en medio dejó el camino en tierra seca. Y dice que hubo un punto estratégico militar de parte de Dios cuando había una columna y una nube que se posicionaron del frente de Israel para guiarlos y se puso detrás para hacer uno luz para Israel y el otro oscuridad para los egipcios. Porque aunque tú necesariamente no sepas a dónde vas, si obedeces donde Dios te dijo que fuera, no importa, Él sabe. Y como su interés es más lo que hace contigo que lo que hace por ti, cuando Él logre transformarte a ti, lo que está a tu alrededor va a ser cambiado por ti. Y ellos empiezan a caminar. Ellos empiezan a caminar y empiezan a caminar y a creerle a Dios. Y yo me imagino la maravilla, ¿verdad? Y ellos disfrutando de lo que Dios estaba haciendo. Pero también me llama mucho la atención de que ellos no se quedaron solamente maravillados por la obra que Dios había hecho. Ellos sabían que había más. Porque qué tantas veces hay gente que recibe una pequeña porción de la gloria de Dios. Recibe un milagro, algo que ha estado esperando y ahí se queda parado. Porque en lugar de entender que lo que Dios tiene más interés es en mí que en lo que hace por mí. Señor, porque es que si tú me sanas de esta enfermedad, Señor, si tú me das un esposo, Señor, si mis hijos esto, si mi casa aquello, y no es, mira, créame, no es malo pedir, de hecho la palabra nos llama a pedir, pero siempre que nosotros entendamos, y yo lo decía hace una semana, Dios no te va a dar nada que luego te aparte de su propósito. Y cuando entendemos, Señor, ¿sabes qué? Yo te estoy pidiendo por muchas cosas. Yo te he pedido
una cantidad de veces que cambies ese hombre, pero ¿cuántas veces yo te he pedido que me cambies a mí? Tantas veces yo he orado para que arregles mi situación financiera, pero ¿cuántas veces yo he pedido para que me enseñes a manejar mis finanzas? Porque es bueno pedir para que las situaciones cambien. El problema de que nuestro enfoque esté en las situaciones, que las situaciones muchas veces están fuera del control, porque un día te llama el médico y te dice que tienes cáncer. Y como el enfoque está en lo que está a tu alrededor que no puedes controlar, lo interno pierde su balance. Pero cuando a pesar de que recibes esa noticia, tú dices, oh no, Él dijo que yo soy sana porque Él se hizo enfermedad. So usted dice que yo tengo cáncer, yo digo que la palabra dice que yo soy sano. Hasta que una verdad va a sobregirar la otra. Aleluya. Ellos entendieron que no se trataba solamente de un milagro, que había que seguir caminando. Y luego más allá vemos como Dios hace algo glorioso. Dice que las ruedas de los carros de los egipcios se empezaron a trancar. Y cuando ellos se dieron cuenta que there was a setup, esto es un desastre. Dice que no le dio tiempo para nada. El agua se les devolvió. El Señor dice, Moisés, extiende el brazo otra vez, cierra las aguas, mijo, que ya terminó. Moisés cierra las aguas y ya usted sabe lo que pasó. Hubo un desastre ahí con los egipcios. Pero si nosotros nos ponemos a pensar un poquito más en esto, a analizar un poquito más esto de que Dios tiene propósito de bendecirnos. ¿Cuántos saben que Dios tiene intención de bendecirnos? De prosperar nuestros caminos, de manifestar su bendición y su favor en nuestras vidas. Pero más que darte una bendición física que puedas tocar, su deseo es que tú te conviertas en su propósito en la tierra. Y si para eso Él tiene que utilizar las situaciones a nuestro alrededor para llevarnos a direccionarnos a donde queremos ir, pues Él lo va a hacer. Dios hace lo que Él necesita hacer para que entendamos que el enfoque debe estar en que Él nos cambie a nosotros, de que Él haga de nosotros su imagen, de que Cristo crezca en nosotros. Y a veces es tanto el énfasis que nosotros ponemos en que, Señor, haz esto, Señor, cambia aquello, Padre, mueve aquella cosa. Y algunos a veces suenan como que le están ordenando a Dios qué hacer. ¿Y cómo hacerlo? Yo decía, hablábamos un poquito en la vigilia, yo decía que a veces es interesante que usted le va a decir al Señor cómo hacer, cómo resolver el problema que usted tiene que no puede resolver, pero usted tiene una idea de cómo Él se lo puede resolver. Yo tengo un problema, yo no sé cómo resolverlo, pero yo te voy a decir, Señor, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Mira, porque si tú haces esto y esto, miren esto, ahora vamos a, porque miren, Dios desea cambiarnos para que, obrando nuestras vidas, nuestras circunstancias cambien y a través de nosotros alcanzar gloria para Él, cambiando una generación. Cuando nosotros vamos al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 2,
Déjame ver que la Biblia de papel es más rápida a veces que este internet. Glorioso. Marcos capítulo 2. Nosotros encontramos una historia que me llama muchísimo la atención, porque está hablando de un tiempo donde Jesús decidió regresar. Él dice que va a regreso a Cafarnaúm, regresa a su ciudad, a donde vivía, y la gente se enteró de que Jesús estaba ahí. Imagínense, ¿qué usted cree que pasaba donde quiera que la gente sabía que Jesús estaba? Se llenó de gente. La casa donde él estaba se llenó de gente. Como dicen los dominicanos, no cabía ni un mandado. Otros dicen ni un alfiler entraba. Ahí estaba llena la cosa. Pero habían 4 amigos que tenían un problema. Y era que tenían a un quinto en paralítico que nunca había caminado. Y ellos empiezan a mirar buscando una solución al problema que ellos tienen. Y empiezan a decir, bueno, de aquí a que lleguemos a entrar empujando gente, puede que terminemos paralíticos los 4. Tirarlo podría ser un poquito de inconveniente. Hasta que yo me imagino que uno que era ingenioso, así como mi esposo y mis hijos, que hacen cosas así, con una imaginación viva, decidieron que iban a abrir el techo para bajarlo. Esos son, ¿verdad? En mi casa nunca he abierto un techo, por si acaso. Cosas parecidas, pero el techo no se ha abierto, no. Ellos, mire, y algunos hemos leído la historia, ellos empiezan, yo me imagino esto, ¿verdad? Porque una cosa, y vamos a ser honestos, es que pues alguien empieza a empujar y usted le diga, esté imprudente porque tiene una necesidad. Pero imagínese, y solo imagínese, ¿verdad? Que nosotros estamos aquí y de momento alguien le hace un hoyo al techo para bajar a alguien. Lo primero es que usted posiblemente lo vea por la noticia, porque usted no se va a quedar aquí sentado. Yo no me imagino cuál fue la reacción. La cuestión es que ellos empezaron a desarmar el techo para bajar al hombre. ¿Cuál era el problema de este hombre? Que no podía caminar. Estaba paralítico. Entonces él necesitaba ayuda y encontró 4 buenos samaritanos. Esos eran 4 buenos amigos. Yo me imagino que tenían que ser 4 amigos fuertes. Porque si él era flaquito, así como yo, pues era fácil. Pero si el paralítico estaba como yo, no era tan fácil. Sí, porque mire, a usted alguna vez lo han tenido que cargar así que ustedes, eso pesa más. Por alguna razón uno pesa más cuando está así. Yo no sé qué era que hablaba esta semana, que yo le dije, mira, si te caes yo te voy a arrastrar, pues yo no puedo cargar. Después porque termine con una concussion. Ellos lo bajan, pero el punto donde yo quiero llegar, que más me gusta de esta porción, es que luego de Jesús ver todo yo me imagino a Jesús parado mirando, de que esta tiene que ir escrita en el libro de lo que la gente ha hecho para verme. Y dice que después de eso, en el verso 5, Jesús dijo, cuando Jesús dice, cuando Jesús vio la gran confianza que esos hombres tenían en él, le dijo al paralítico, está sano. No fue eso que le dijo.
Espérese, el problema del paralítico no era que estaba paralítico. La razón por la que abrieron el techo no fue para sanar al paralítico. Yo me imagino que ellos abrieron el techo pensando ya no lo tenemos que cargar más, de aquí salimos caminando todos. Porque mire, yo no sé usted, pero bajar es fácil, subir es lo difícil. Pero mira, dice, al ver Jesús la fe que ellos tenían, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Usted entiende ahora? Vamos al Antiguo Testamento y encontramos que el Señor le dice: tienen que caminar, salgan, los voy a liberar. Y después le dice: espérense aquí, que ellos vienen a casarlos. Oye, espérate. Ahora vemos un hombre que tiene una necesidad. Eso es como alguien que te dice que no tiene dónde vivir y tú le dices: ay, hombre, ay, caramba. Bueno, mira, coge un cartoncito porque te acuestas ahí afuera, te queda mejor. Era algo obvio. El hombre necesitaba caminar. Los amigos necesitaban que el hombre caminara. El que tenía el techo roto estaba esperando que el hombre caminara. Por lo menos valió la pena el techo roto. Pero resulta que la intención de Jesús era más afectar la vida del hombre que afectar la condición del hombre. Y él le dice: tus pecados quedan perdonados. Sí, porque muchas veces hacemos el énfasis en después. Pero para Jesús lo más importante fue que Él le perdonó los pecados. Que este hombre vino porque él necesitaba una salud, pero el Señor sabía que él necesitaba salvación. Ve como muchas veces lo que estamos pidiendo es de acuerdo a lo que nuestros ojos pueden ver. Por eso es que necesitamos decir como el salmista: Señor, examíname. Examíname tú. Porque hay cosas que yo no siquiera puedo comprenderlas yo. Por eso necesito que tú me examines. Por eso yo necesito que tú examines mi corazón, que examines mi conducta. Señor, yo he estado por años quejándome de esta condición. Examíname a mí. Yo voy a dejar de quejarme tanto de lo que no ha trabajado en 10 años y voy a pararme y a mirar por qué es que yo no estoy haciendo algo diferente. Manny decía: para cosechar resultados diferentes, tú tienes que sembrar diferente. Entonces, es importante entender que lo más importante de este lugar eres tú y soy yo. Que cuando tú vienes, Dios no quiere que tú salgas de aquí pensando en cómo la palabra pudo haber resultado en la bendición de otra gente. Como cuando usted escucha una palabra y usted piensa: ay, si fulano hubiese escuchado eso. Resulta que quien la está escuchando es usted. Puede que al final el resultado sea que es para usted. Es como que dice: yo no sé por qué que todo el mundo dice en mi casa que yo soy peleona. Porque que yo no peleo nunca. Y es que me provocan. Hija, pero que te provoquen una cosa, pero que es peleona, eres peleona. Entonces, sí es cierto, y en muchas ocasiones encontramos momentos donde el Señor cambia las situaciones a través de la palabra. Gente que estaba muerto y fue resucitado. Gente que estaba enfermo y fue sano. Pero el objetivo es que creas, es que Cristo sea formado en ti. Es que la palabra que se te dice tome efecto en tu vida y seas transformado.
No es que cada año, año tras año, vayamos simplemente recibiendo un 5% del 100% que se nos da, sino que seamos proactivos, que caminemos entendiendo, que seamos más intencionales en las cosas que hacemos, entendiendo, Señor, tú puedes cambiar las circunstancias, pero si tú me cambias a mí, el cambio va a ser permanente. Sí, porque si alguien me da a mí $100 hoy, yo estaría muy feliz. Siéntase libre. Pero eso es un cambio que es temporal. El yo saber que el Señor es mi provisión y mi sustento, aunque en la billetera no haya, yo sé que Él es mi sustento. Pero eso no llega por usted decir, Señor, tú eres mi sustento. Hay mucho tiempo de necesidad. Cuando usted mire esa cartera, dice, ay Señor, tú eres mi sustento. Hasta que el Señor crea en nosotros una confianza de que Él es verdaderamente nuestro sustento. De que no dependemos de lo que el hombre pueda darnos. Porque así como el hombre da, el hombre puede quitar. Pero Dios es quien da y permanece para siempre. Él fue quien nos dio a su Hijo y hoy tenemos vida eterna gracias a Él. Nuestra relación con Dios, ya sea que apenas hayas abierto el corazón a Él o que lleves años de conocerlo, siempre va a estar enfocada en lo que Dios quiere hacer contigo, más de lo que Él puede hacer por ti, para luego hacer de ti y de mí sus hijos que manifiesten su gloria. Yo quiero que tú te pongas de... Y yo quiero hacer un llamado claro, corto, así como, pues yo no sé qué tan corta fui, yo creo que fui más de lo que pensaba, pero yo quiero que piensen esto. Gracias. Mire, yo les hablaba de cómo es necesario, en lugar de mirar las circunstancias, empezar a decirle, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer conmigo? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Así que sea aquí, la gente que está aquí en la casa, que hoy recibió la palabra y entiende, y hoy quiere hacer ese compromiso, no pacto, porque Dios es quien pacta con el hombre, pero quiere hacer ese compromiso firme, Señor, yo no voy a mirar lo que necesito alrededor más de a ti que te necesito. Y si tú eres de los que en esta casa hoy decides que el Señor es lo primero, y siendo lo primero, a Él le vas a poner tu vida en sus manos para que te cambie a ti, yo te pido que pases al frente y vamos a orar. Y si tú estás en esta casa y quizás tú has conocido del Señor, tú has escuchado de Él, quizás tú te han hablado, quizás en algún momento hasta le dijiste, sí, yo te acepto, y quizás ni entendías, pero hoy yo quiero invitarte a una relación con el Señor. Invitarte a que ese Dios que quiere hacer no solamente cosas por ti, y déjame decirte que sí quiere hacer muchas cosas por ti. Y verdad que sí ha hecho muchas cosas por ti hasta ahora. ¿Cuántos de los que están aquí saben que Dios es un Dios bueno? Y ese favor y ese amor que Él ha mostrado en tu vida es con la intención de que entiendas que tanto te ama a ti. ¿Qué tanto interés tiene en que tu vida le pertenezca a Él completamente? Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios eterno, el Dios de poder, el Dios de autoridad. Y aquí estamos, Señor. Estamos aquí entendiendo que tú eres nuestro Dios. Y estamos aquí porque así como Israel hoy decidimos tomar un alto, entendiendo que tú eres quien tienes control de nuestras vidas. Señor, puede que necesitemos muchas cosas, puede que la gente que está en la casa hoy tenga muchas necesidades,
Pero la realidad es que si te tienen a ti en el corazón, todo lo demás pasa a un segundo plano. Tener la seguridad, la confianza, tener la convicción de tu espíritu de que tú tienes el control de sus vidas, de que ellos están sostenidos de ti, de que nada ni nadie los puede arrebatar de tu mano. Esa es la confianza de que tenemos como hijos, Señor. Cuando somos tus hijos, que podamos con conciencia el día de hoy mirar todo a nuestro alrededor y confiar de que tu obra conmigo es más grande, de que lo que deseas conmigo es mayor, de que yo soy tu obra maestra, de que tu intención es de bendecirme, pero es mucho mayor tu intención de manifestar a tu Hijo en mi vida. Por eso, Señor, tú nos llamas a buscar tu reino para que todo lo demás entonces sea añadido. Por eso te damos gracias por todo lo demás, pero también te damos gracias por el reino operando en nuestras vidas. Yo te doy gracias por la vida de Jesús. Señor, yo te doy gracias porque Jesús un día vino a esta tierra como un hombre, porque se despojó de toda gloria, porque entregó su humanidad, se hizo un hombre y entregó su vida y murió para que hoy yo pueda tener vida. Yo te doy gracias porque cada persona que está sobre este planeta tiene la oportunidad de recibir esa vida que tú nos diste. Gracias porque es accesible a través de la fe, de creer en tu soberano poder. Tú eres un Dios extraordinario y hoy te amamos. Y hoy declaramos que tuya es toda gloria. Declaramos que tuyo es todo honor. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás y declara: Señor, tuya es toda gloria. Señor, tuyo es todo honor. Tuya es toda alabanza. Tuya es toda autoridad. Tuyo es todo dominio. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. Señor, aquí está todo lo que yo tengo, pero aquí me presento yo. Yo me presento, Señor, para que hagas de mí tu voluntad, para que hagas de mí tu instrumento y tú recibas toda gloria. Que cuando la gente me vea a mí puedas recibir tú toda gloria. Que de lo que tú haces conmigo tú recibas toda gloria, Señor. Señor, tú reinas. Soberano, victorioso Rey, y la muerte